Vamos a empezar el programa esta noche con Carolina Trivelli. Ella es economista y además exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Mabel, un gusto. Al contrario, como siempre, un gusto conversar con usted. Dos noticias importantes. Una de ellas, el tema de la aprobación en el Congreso de este retiro del fondo de las AFP y el inicio de un trabajo para reorganizar o hacer una reingeniería completa, total, del sistema pensionario en nuestro país. ¿Hacia dónde debería caminar esta reingeniería y cuál es su pronóstico a la luz de la aprobación del Congreso? Bueno, el principal problema del sistema de pensiones en el Perú no es solamente las AFPs, es que más de la mitad de las personas de la clase media, de la mitad de la distribución del ingreso, no van a tener ninguna pensión, ni poca, ni chica, ni grande, ni pública, ni privada. Y esa debería ser nuestra mayor preocupación. ¿Cómo aseguramos que a la edad de jubilación todos los peruanos tienen algún soporte para llevar adelante esos últimos años de la vida? El tema de las AFPs es un tema de los ricos, ¿no? Quienes tienen depósitos en una AFP están entre el decil 6 y el decil 10, es decir, en el 40% más acomodado de la distribución del ingreso del Perú. Entonces, en realidad, el tema de las AFPs es un tema relevante, hay que atenderlo, pero creo que tenemos que enfrentar este desafío de manera mucho más integral, ¿no? Donde tenemos el tema de las AFPs, el tema de la ONP y, por otro lado, las pensiones no contributivas, como es Pensión 65. Esos tres sistemas, incluso si los sumamos y los unimos, lo que revelan es que hay un montón de peruanos y peruanas que no van a tener pensión. Y ese debería ser nuestra preocupación. Espero que esa sea la principal preocupación del Congreso y del esfuerzo que armen para plantear una reforma del sistema de pensiones. Claro. ¿No? Cobertura universal, mínimo. Claro, una cobertura universal. El Congreso ya aprobó esto por insistencia, el gobierno no se sabe cuál ha sido la postura final sobre este asunto. Parece que al no observar la norma, dijo ya, hasta aquí llegué yo y el Congreso asumirá la responsabilidad. Pero bien dice usted que hay un sector de la población mayoritario que no va a gozar del privilegio de una pensión, por lo menos bajo las circunstancias actuales. ¿Por dónde debería orientarse esta reingeniería para incluir a más? ¿Cómo conseguir una pensión universal? Por ejemplo, ¿a través de qué mecanismo? Se decía también la posibilidad de ampliar la cobertura de Pensión 65. ¿Es esta la única salida? ¿El asistencialismo directo por parte del Estado? Por supuesto, esa es una opción, pero para que esa opción sea sostenible, requieres una reforma de los ingresos tributarios, porque eso se paga con los impuestos que todos los peruanos pagamos. Entonces, no puede ir una reforma por un lado sin una reforma en el sistema de financiamiento, ¿no? Además, recordarles que Pensión 65 es en extremo modesta, ¿no? Le entrega 125 soles mensuales a cada persona que la recibe, ¿no? Imagínate 2 adultos mayores en un hogar reciben 250 soles. Que los ayuda, por supuesto. La evaluación de impacto de Pensión 65 demostró que ese dinero realmente logra generar mejores condiciones de vida para estos adultos mayores, asegurarles un mínimo de sostenimiento que es vital. Y eso está muy bien y hay que seguirlo haciendo, ojalá se pueda mejorar. Pero para eso hay que generar más recursos fiscales, claro, ¿no? O para ampliar el número de personas que lo reciben o el monto que reciben. Pero además el problema está en todos los demás, ¿no? El grueso de los receptores de Pensión 65 está en los 3 primeros deciles de la distribución, en el 30% más pobre de los peruanos. Y por el otro lado, como te decía yo, el grueso de los receptores de una pensión de AFP está el 40% más acomodado, en el otro lado de la distribución. Y ello es donde tenemos el mayor problema.
ese medio es un medio de personas que trabajan sobre todo de manera independiente en el sector informal. Entonces no podemos seguir pensando que los sistemas de pensiones van a estar atados a un contrato laboral formal, que es lo que sucede con la ONP y con las AFPs. Claro. Porque esas personas no tienen un contrato laboral. Y probablemente en los próximos años, ojalá me equivoque, no lo van a tener. Entonces tenemos que cambiar el mecanismo para generar aportes a este fondo. Hay algunas ideas de generarlo a través de una porción del IGB, que es algo que todos pagamos, y hay algunas ideas que se están probando en algunos otros países, pero lo que necesitamos, insisto, es pensar en el problema en conjunto. No el de los ricos con las AFPs, no el de los pobres con pensión 65, sino pensar en el conjunto de la población peruana y cómo esa población, cuando llegue a los 65 años, va a requerir un esquema de soporte para enfrentar esos años con menos posibilidades de trabajar. Cuando nos Igual describe, hoy día, con los sí, niveles de las sí, pensiones, de las AFPs o de pensión 65, los adultos mayores trabajan. Los que tienen pensión y los que no tienen pensión siguen trabajando. Los que no tienen pensión trabajan muchas más horas que los que sí tienen pensión. Y eso también es un tema que tenemos que incluir en la evaluación, ¿no? Una persona de 80 años no podemos pensar que va a trabajar 40, 50 horas a la semana. Claro, es un problema el tema de las pensiones que, a ver, nos confronta cara a cara con la desigualdad que existe en el Perú, con la desigualdad y al mismo tiempo, aunque no lo parezca, con las decisiones de tipo político, de corte populista. Entonces, si hay que relacionar pensiones, por ejemplo, hay que tratar de ser mucho menos desiguales con las pensiones en el país. ¿Usted estaría de acuerdo en incorporar en esta reingeniería los sectores como el Poder Judicial o la Fuerza Armada, que tienen otros sistemas pensionarios, por ejemplo, en esta reingeniería también? Sin duda. Y lo otro, yendo a tu punto de la desigualdad, es que tenemos que dejar de pensar, creo yo, en un sistema basado exclusivamente o en aportes de cuentas individuales, como es el esquema de las AFPs, o en esquemas de bolsa común, que es como funciona la ONP y Pensión 65. Pensión 65, claro. ¿No? En distinta manera estos dos últimos. Pero creo que tenemos que pasar a pensar en un esquema con un pilar solidario, es decir, por ejemplo, una pensión mínima garantizada para todos, con aportaciones a la ONP, y sobre esa pensión mínima, una pensión acorde a los aportes que uno haya hecho en exceso del monto aportado para esa pensión mínima, ¿no? Hay que empezar a pensar en nuevas formas de encarar el desafío de las pensiones. Totalmente. No somos los primeros en tener el problema, o sea que no estamos solos en esta discusión en el mundo, y creo que deberíamos estar discutiendo con aquellos que ya están avanzando en esas discusiones para traer los mejores resultados. No tenemos que inventar el agua tibia nosotros, ¿no? Claro. Y lo segundo es que nuestro sistema laboral y nuestro sistema de generación de ingresos es demasiado informal. Y eso es, no solo siempre ha sido insostenible, sino que ahora, con esta emergencia, estamos pagando esa factura, ¿no? No, de todas maneras, le quería preguntar en relación a las otras experiencias, por ejemplo, en otros países, cuando uno analiza de forma global y uno dice en el Perú las pensiones son muy bajas y saca un promedio y entonces se da cuenta que prácticamente es una miseria, ¿cuánto debería ser el ideal o hacia dónde deberíamos caminar en esta reforma integral que pasa además también por el tema tributario para tener una pensión mínima decente? ¿Cuál debería ser esa pensión mínima decente? ¿Se puede uno arriesgar o poner la meta sobre un monto base? Mira, yo creo que podríamos usar parte de las discusiones que se han tenido en los días pasados para lanzar un número, ¿no? Lo primero es, hemos estado discutiendo en las últimas semanas a raíz de estos bonos de apoyo a las familias durante la pandemia,
en que una familia necesita como mínimo, minimorum, así como lo mínimo, son 760 soles, ¿no? Bueno, esa debería ser tu pensión mínima. Si tú tienes, digamos, 1.8 perceptores, eso en promedio por hogar, habrá que ver en los hogares de los mayores, ¿no? Pero digamos, algo que en conjunto le asegure por lo menos 760 soles a las familias de adultos mayores. Te diría yo, por soltar un número. Claro, por soltar, ¿no?, un que número es bastante más que lo que es la sí, pensión mínima que existe hoy día solo en la ONP. El sistema de AFPs hoy día no tiene un sistema de pensión mínima y eso es parte de las cosas que creo han debido exigirse. Pero más allá de eso, Manila, del monto de la pensión, el monto de la pensión finalmente termina siendo el resultado de cuánto aportaste, ¿no? Más la rentabilidad y tío. Pero el fondo es cuánto aportaste. Y una de las cosas que se ve cuando uno analiza los aportes que hacemos los peruanos a las AFPs es que en promedio aportamos entre 6 y 8 meses al año, en promedio, ¿no? Entonces, después queremos vivir los 12 meses con una pensión, pero cada año, como entramos y salimos del empleo formal, como pasamos unos periodos desempleados o otros periodos en el sector independiente o informal sin aportar, nuestro fondo no crece a la velocidad que debería para garantizarnos una pensión, ¿no? Entonces necesitamos, para hablar del monto de la pensión, también hablar de la frecuencia y la continuidad de los aportes que hacemos. Por eso, atarlo solo a los contratos de empleo formal parece no tener mucho más sentido en la realidad nacional, ¿no? Claro, es un problema realmente complejo. Yo no creo que la Comisión en los 6 meses que le han dado como plazo lo pueda solucionar. Y hay dos temas que se desprenden también difíciles. Uno, la informalidad laboral, y el otro, el tema de los tributos. Y lo que preocupa en este momento en particular es que cuando uno dice impuestos, la mayoría de personas salta. Es decir, como si el Estado tuviese un fondo mágico, ¿no?, y no necesitara del aporte. Y el Perú sigue siendo un país con un sector formal pequeñito, que es el que sostiene al resto. Entonces, somos una suerte de sociedad... Nuestra base tributaria sí, es muy pequeña, Mávila. Hemos pasado años de expansión económica, sí, hemos tenido reformas en el sistema tributario y siempre, en los últimos 15, 20 años, seguimos recaudando apenas el 14 y poco por ciento del PBI como ingresos tributarios. Eso es largamente insuficiente. Si nos comparamos con nuestros vecinos, si nos comparamos con los países desarrollados, es imposible pensar que con 14% de recaudación tributaria vamos a poder generar un esfuerzo fiscal a favor de mejorar las condiciones de vida de los más pobres, mejorar el sistema de salud, mejorar la educación y además asegurar pensión mínima para todos, ¿no? Claro, el reto es enorme. Del mismo cuero salen todas las correas. Claro, claro, es así. Y entonces, si no tenemos más cuero, va a ser difícil. Claro, y creo que por eso tenemos que encarar esta discusión desde los dos lados. ¿Cómo queremos gastar más y mejor? Porque también tenemos que gastar mejor, pero es cómo vamos a recaudar más, cómo todos los peruanos vamos a contribuir con esa posibilidad de gastar más y mejor. Claro, porque la resistencia al incremento en los impuestos, que no necesariamente tiene que ser, porque hay una serie de deficiencias, como el tema de la base o como la propia formalidad, ¿no? Pero la resistencia a pagar pasa porque uno dice, pero yo tributo y los servicios que me ofrece el Estado son muy malos. La mayoría es una sociedad de contraste, ¿no? La mayoría del que tributa, digamos, la clase media, hace todos los esfuerzos por pagar un colegio particular, por ir a una clínica privada, por asegurar su vehículo. Es decir, no usa la mayoría de los servicios públicos. Entonces siente que está pagando para, ser solidario con el resto, pero hasta ahora no logramos ir de la mano con lo que aporto, con la eficiencia, con lo que el Estado le da
a este sector que es formal. Entonces, ¿cómo? Yo sé que la pregunta es sumamente difícil de responder en pocos minutos, pero quizá la situación que tiene el Perú en este momento nos sirva para empezar a reconstruir algunas cosas o por lo menos elevar el nivel de debate acerca de estos temas que hoy nos han reventado en cara, ¿no? En la cara. Sin duda, y creo que el debate sobre la reforma del sistema tributario peruano y la expansión de la base tributaria son ineludibles. Sin pasar por ese debate no vamos a poder hacer ninguna de las reformas que hoy día nos parecen obligadas. Número uno. Número dos, no se trata solo de gastar más, sino de gastar bien, de ser eficiente, de gastar en aquello que es prioritario. Y para eso necesitamos ponernos de acuerdo en qué es eso prioritario. No solo para mí como ciudadana, sino para mí como colectividad, para mi zona, para mi región, y cómo construimos una plataforma en la cual nos pongamos de acuerdo en qué es lo prioritario y en qué queremos gastar primero, ¿no? Para todos. Y lo tercero es lo que tú dices, y es cómo comenzamos a usar esos servicios públicos que hoy día exigimos con tanta fuerza, ¿no? Pero claramente esta discusión tiene que enmarcarse en un diálogo bastante mayor que nos permita comenzar a plantear estos temas difíciles, porque hemos pasado demasiados años eludiendo el tema de la informalidad, porque mal que bien resolvía la vida a la gente, sin lograr elevar la presión tributaria, sin lograr mejorar sustantivamente la calidad del gasto. Y esas son tareas que ahora parecen ineludibles. Y una cosa que está en tu pregunta que es bien importante y que yo creo que ha salido en las discusiones a partir de la pandemia, es que tú bien decías, ¿no? La clase media que paga una escuela privada, que asegura su vehículo. Mayra, esa no es la clase media peruana. El grueso de esa clase media que tiene vehículo, la que está pagando la hipoteca de su casa, la que paga un colegio privado que no es de los más baratos, ese es el estrato rico en el Perú, ¿no? En el Perú, la clase media todavía va, por lo menos la mitad de la clase media va a la escuela pública y no tiene vehículo y no tiene casa propia, o está autoconstruyendo su casa. Claro. Casa que no termina para no pagar impuesto predial, ¿no? Entonces, creo que tenemos también volver a mirar la sociedad peruana, la distribución del ingreso, y ser mucho más realistas en el entendimiento que tenemos de qué quiere decir esta clase media emergente que tanto hemos celebrado durante años, porque es una clase media emergente muy, muy precaria, sin pensión, sin contrato de trabajo. Hoy día en la República se publicaba un cuadro de la encuesta del IEP y realmente es dramático ver cómo 50% de los encuestados dicen que la están pasando mal durante las restricciones porque no tienen ingresos suficientes. Hoy día, 50%. Por supuesto, no están concentrados en el estrato AB, están concentrados en los estratos C y D y E, ¿no? Entre los que tienen menos educación y entre los que no tienen empleo formal. Bueno, y esto me permite poder continuar con la entrevista proponiéndole el tema de estas cantidades, de estos éxodos, por ejemplo, de gente del interior que hoy está retornando a los lugares de origen. Es increíble cómo es un proceso inverso al que vivimos a fines de los 80, por ejemplo, o a mediados de los 80, cuando el terrorismo empujó a todas estas poblaciones a venir a Lima, o cuando Lima acumuló, digamos, los mejores servicios y las mejores oportunidades y se volvió en la ciudad de los sueños de muchos peruanos. El día de hoy Lima los está expulsando debido a esa precariedad y a esa falta de raíces. Y esto en un momento de pandemia,
constituye además focos de infección. Es decir, esta gente está regresando no solamente porque quiere casa y comida, que de pronto la mamá o el abuelo le pueden ofrecer, o a la actividad del campo, sino que en ese retorno puede constituir un peligro en sí mismo al trasladar este virus y todos los males de Occidente, como se diría a nivel global, ¿no? Ávila, es muy interesante esto. Lo que estamos viendo en este retorno al campo es lo mismo que se vio en varios países en la crisis de 2008, ¿no? Donde la crisis afectó a muchos países de manera significativa y expulsó a gente de las ciudades de retorno a sus zonas de origen rural. El mundo rural, claramente en el caso peruano, tiende a ser visto como un lugar de expulsión. Los jóvenes quieren irse a la ciudad para buscar oportunidades, pero lo que encuentran oportunidades de un trabajo informal que puede generarles ingresos, una nueva forma de vida más globalizada, con más interacción, pero eso es todo lo que puede ofrecerles. Y entonces, ante una crisis, su única opción es volver a esta zona segura, ¿no?, de refugio que es el campo. Entonces, el mundo rural ahora está enfrentando esta paradoja, ¿no?, de haber sido visto como un ámbito de expulsión de población que busca oportunidades a convertirse en un refugio para esa misma población en un momento de crisis. Y eso no es la primera vez que sucede. Desgraciadamente, en esta oportunidad implica un retorno llevando un riesgo enorme a las zonas rurales, donde si lo que estamos viendo en las grandes ciudades es la insuficiencia de la capacidad del sistema de salud, en el mundo rural esto va a llevar a una situación muchísimo más dramática, ¿no? Porque no hay hospital, no hay zonas donde llegar, ¿no? No hay presencia del Estado en ninguno de los niveles. Lima y su falsa sensación de bienestar, ¿no? Y me ponía a pensar que Exacto. esa reforma en la que estamos pensando también debería incluir, por ejemplo, incentivos a las actividades a partir de ahora más descentralizadas. Es decir, es un buen momento porque vamos a tener por mucho tiempo a esta población allí. Entonces hay que ver cómo somos ingeniosos y abrimos la posibilidad de un empleo en el lugar. Sin duda, y el mundo rural ofrece enormes oportunidades, pero la distribución del Estado, del mercado, de la infraestructura, de la oferta de servicios públicos y privados, no es igualitaria en el territorio. Claro. ¿No? Ahora, a raíz de las discusiones de cómo les van a pagar el bono rural, por ejemplo, hay cientos de distritos todavía en el Perú donde no hay ningún punto de atención del sistema financiero, ni público ni privado. Y hay otros 400 distritos donde lo único que hay es una oficina del Banco de la Nación, ¿no? Entonces, no podemos pensar que ahí vamos a lograr atender a una población si no hay los mínimos que esa población requiere para quedarse ahí y lograr unos medios de vida que le permitan sostener a su familia, alimentarse, que los niños vayan a la escuela. Claro, ¿no? Y esto tiene que ocurrir tiene que haber un plan de emergencia, me imagino, o deberíamos tener un plan de emergencia porque pasada la pandemia y de acuerdo a los cálculos, por lo menos el resto de 2020 vamos a enfrentar una situación de esta naturaleza. Menos gente en Lima, más gente en las regiones, enfrentando todas esas carencias y esa falta de presencia del Estado, porque los gobiernos regionales son otro problema bastante complejo, pero el tiempo nos queda cortísimo. Carolina, le agradezco mucho haber puesto por lo menos los títulos de lo que debería ser una refundación quizá de nuestra economía y de nuestro país a partir de las consecuencias o de la realidad que nos está mostrando con toda su dureza este COVID-19. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Mávila, un gusto. Igual, buen fin de semana.